Desde un pequeño equipo formado por 3 personas, puede desatarse una idea tan expansiva que pueda llenar nuestras ansias de creatividad, aunque sea por un momento. Esta es una frase que me gustaría decir más veces, pero en este momento le queda muy bien al estudio Feral Cat Den y a su primer juego, que busca atraparnos en un espectáculo de proporciones cósmicas con mucho sentido del ritmo. ¿Conseguirá su objetivo? Genesis Noir nos pone en la piel de un vendedor de relojes en una ciudad de ambientación americana de los años 50 que busca cómo subsistir mientras mantiene una relación complicada con una famosa cantante de jazz. Pero todo se tuerce de forma dramática cuando un poderoso y celoso magnate busque venganza del protagonista asesinando a la mujer a punta de pistola. Una pistola que parece encerrar todo nuestro universo y que se libera en una enorme detonación que es presenciada por nuestro héroe mientras el tiempo se comprime en una fracción de segundo. Debido al poder de este disparo, este desafortunado amante podrá acceder a puntos abstractos de este universo congelado para buscar un poder que le permita impedir el inevitable Big Bang y así salvar a su amor de un destino mortal. Tenemos aquí una aventura point and click dividida en pequeños capítulos independientes que se resuelven en lapsos de 10 a 30 minutos. Pero lo que hace especiales a estos microniveles es que más allá de su inmediatez, cada uno representa varios eventos de la historia del universo, desde su nacimiento, las primeras galaxias, pasando por el origen de la vida, distintas etapas de la civilización humana, hasta llegar al fin de los tiempos, pero dando a todo un toque ciertamente poético, más allá de la reducida cantidad de texto que tiene este juego. Y es que cada fase conecta estos eventos a través de un tema central que los une, pero no siempre apelando a la lógica para mostrarnos una línea ordenada de acontecimientos, sino que busca dar un enfoque cercano a la vez que memorable y único. De hecho, todos los capítulos empiezan con un pequeño texto que introduce sus temas de forma más científica, pero luego continúan hacia una serie de pequeñas cinemáticas y desafíos muy fluidos y originales que logran conectar estos temas aparentemente inconexos con situaciones sencillas. Desde tocar música hasta buscar huellas en medio de un bosque o simplemente esperar a que algo suceda, entre muchas otras cosas. Aunque es cierto que esporádicamente puede haber momentos que corten el ritmo de la partida, ya sea por alargarse demasiado o por mecánicas no tan bien explicadas por parte de las pistas visuales del juego. Pero lo que termina de sellar esta experiencia es el apartado artístico, con cierta inspiración en los letreros de neón, con colores y formas simples pero dinámicas y fáciles de entender, pero que además dan personalidad a todo el conjunto, como si estuviéramos en una obra de teatro donde el atrezo desaparece casi tan pronto como ha salido a escena. La parte negativa de esto es que existen diversos bugs molestos que me han hecho reiniciar el juego, además de que hay momentos con mucho contraste visual que pueden afectar a ciertas personas fotosensibles. Musicalmente también presenta melodías que nos ponen a tono de cada escena, con mucha presencia del piano, el saxofón y el contrabajo, aunque sirven más al ambiente, y no hay tantas canciones memorables como tales. A esto se suma el hecho de que nuestras acciones tienen un acompañamiento musical, pero este no está tan presente ni es tan marcado como en otros juegos que aprovechan más esta cualidad, como Ape Out o Proteus. El juego está traducido al español latino, pero no al castellano. Genesis Noir es una grata sorpresa como experiencia jugable y consigue no solo generar fascinación por las cualidades que lo hacen único, sino que hace sentir cierto apego por este hombre buscando una salida en la inmensidad de este peculiar cosmos.
Tiene margen de mejora para muchas de sus ideas, que no resuenan tanto como algunos momentos espectaculares, o no están bien ejecutadas a nivel técnico, pero deja un buen sabor de boca a nivel general, y no sería extraño revisitar varias de sus escenas simplemente por curiosidad, debido a su accesibilidad y poca duración. Las cartas están sobre la mesa. ¿Apostarás tu vida para sofocar el origen de todo?